Venimos hablando entonces acerca del estudio, acerca del tema de la fe. Es un tema que nos está llevando a nosotros a ir creciendo. Estamos avanzando, ya hemos visto la primera clase de fe, que es la fe incrédula, creerle a todo menos a la palabra de Dios. Luego viene la segunda clase de fe, que es la poca fe, que la vimos cómo el Señor Jesucristo le llamó la atención directamente a los discípulos por la poca fe que tenía, y en eso nos identificamos la mayoría de nosotros, por no decir todos, en la poca fe. Hoy vamos a ver la tercera clase de fe o nivel de fe, que tiene que ver con la fe fluctuante. La fe fluctuante. Esa fe fluctuante habla acerca de la inestabilidad y la inconstancia y el doble ánimo. Santiago capítulo 1, 2, vamos a buscarlo allí. Santiago capítulo 1, versículo 2, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y nos vamos a dar cuenta cómo la misma palabra de Dios nos habla acerca de el doble ánimo. Y el doble ánimo hace referencia a la inconstancia. Y la inconstancia hace referencia también a algo que se llama ambivalencia o la inestabilidad, que es lo más tremendo que pueda de pronto experimentar el ser humano, una inestabilidad. La inestabilidad podemos verla como cuando nos da mareo, ¿no? Nosotros en algún momento de pronto el cuerpo, por falta de agua, por falta de alimento, por falta de sal, de azúcar, bueno, lo que le falta al cuerpo, terminamos nosotros de pronto como mareados, como perdemos la estabilidad y tendemos a derrumbarnos por un simple dolor o por un simple falla en el cuerpo que tengamos. Entonces Santiago, vamos a mirarlo allí, Santiago capítulo 2, capítulo 1, perdón, versículo 2, ¿quién lo tiene? Santiago capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer versículo por versículo. ¿Qué dice allí? Dice, la sabiduría que viene de Dios. Ajá. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muy bien. ¿Y el versículo 3? Sabiendo la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire lo que hace la prueba de vuestra fe. Sí, ahí lo leíste, ¿cierto? Sí. La prueba de vuestra fe. ¿La prueba de vuestra fe qué produce? Paciencia. Entonces produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Resulta que nosotros cuando vayamos, el apóstol Santiago aquí nos hace referencia a tener gozo, a tener, pues, es difícil a veces, pero pues es la recomendación que hace aquí las escrituras. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y que la prueba de vuestra fe produce primero paciencia, luego produce algo más, dice, mas tenga la paciencia, luego de tener paciencia, dice, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago aquí hace referencia básicamente es a que cada vez que viene una prueba o una dificultad, lo que primero produce en nosotros es la paciencia. Y es en lo que todos hemos sido probados por esa parte. Pero si nosotros vemos, esa es parte vital de la fe. Cuando nosotros caminamos en fe y decimos que tenemos fe, nos van a venir muchas dificultades y muchas pruebas. Algunas son físicas, algunas son materiales, algunas son emocionales, porque es que la verdadera prueba o la prueba como tal viene siendo directamente al alma, y en el alma están las emociones, la voluntad, y está también las emociones, la voluntad y lo que tiene que ver con nuestra forma de, pues,
de hacer las cosas, hacerlas a la carrera o hacerlas despacio. Por eso es que nosotros le decimos que es la loca de la casa, el alma, que es muy diferente al espíritu, ¿no? Entonces, la prueba de vuestra fe, y sigue diciendo el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Versículo 6, pero pida con fe. Hay algo importante aquí en este versículo 5, y es que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos ¿a quién? Que la pidamos a Dios, y Él nos la va a dar en abundancia. Por eso, cada vez que nosotros oramos, la única petición que hacemos delante de Dios es la petición por sabiduría, la petición por inteligencia espiritual, la petición porque sea Él dándonos esa revelación de la palabra de Dios. Entonces en el versículo 6 ya nos dice que no dudemos, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Observen cómo pone como una especie de analogía el apóstol Santiago para referirse que en esta clase de fe, que es la fe inconstante o la fe fluctuante o la fe inestable o la fe de doble ánimo. Dice que no seamos como la onda del mar, que va para un lado, que va para el otro y que lleva para allá y para acá. Dice versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El versículo 8, ¿quién lo lee? Alguno de ustedes que lo lea. Versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ojo que ahí dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nos viene a hablar acerca de que nos está hablando acerca de la inconstancia. Pero el texto viene hablando de la fe. Empezando el texto nos está hablando de las pruebas de la fe, de la prueba de vuestra fe. Entonces observemos que este texto es muy clave entenderlo y estudiarlo para poder entrar en este tema llamado la tercera clase de la fe, que es la fe fluctuante o la fe inconstante o la fe inestable, que hace referencia a el doble ánimo, a estar uno un día sí, un día no, un día tengo la super fe, otro día no tengo la super fe, tengo la poca fe, otro día tengo la fe incrédula. Entonces mire que si llega uno a la tercera clase de fe, y todos hemos pasado por ahí, uno se desanima por las circunstancias que nos vienen. Todos nos desanimamos en algún momento, y hasta yo no sé si le haya pasado a usted, de pronto por aquí le pasó algún momento, y pensamos que es que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, porque es que siempre nos pasa lo mismo, siempre no vemos salida, siempre vemos problemas, siempre vemos dificultades. El profe Carlos, el pastor Carlos, el líder Carlos, como ustedes me quieran llamar, o Carlitos, siempre dice, no, que hay que tener fe, que todo ayuda para bien y todo esto. Pero siempre que él dice eso, vienen cosas peores. En vez de arreglarse en la situación, se complica más la situación. Yo por allá como que no me vuelvo a reunir. Y eso es parte de la prueba de la fe. Eso es parte, porque al que más se le da, más se le exige. Y eso es bien complicado. Por eso esto no es para todo mundo. Se los digo a sinceridad. El estar ustedes aquí conectados, sentados, acostados, qué sé yo cómo estén, porque ustedes apagan su cámara, no sé cómo estén, pero el solo hecho de ustedes conectarse y querer escuchar la palabra de Dios es de valientes, de verdad que sí, es de valientes, esto es de esforzados, esto es de personas que realmente quieren seguir adelante, pero en la fe de Cristo y por amor a Cristo, por amor a Él, no porque
que porque Carlos me cae bien o porque no tengo nada más que hacer. No, si nos reunimos porque amamos la palabra, hemos aprendido a amar la palabra y queremos aprender de la palabra de Dios. Pero viene el punto clave, que cada vez que hay una enseñanza, Dios nos prueba esa fe. ¿Cuál fe? La fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. La fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Cada vez que oímos la palabra de Cristo, la prueba de nuestra fe viene a nosotros para que nosotros empecemos a tener esa paciencia de poder ver con nuestros ojos la realidad de lo que es lo que Dios nos ha dicho o Dios nos está hablando. Entonces mire lo tremendo y lo poderoso que es esto. Por eso les digo, esto no es para todo mundo. Solo los valientes, solamente los valientes arrebatarán lo que es del reino de Dios y su justicia. Los cobardes ni por aquí se asoman. Los cobardes ni por aquí preguntan nada. ¿Por qué? Porque les da pereza estudiar, les da pereza capacitarse, les da pereza escuchar. No, que es que yo ya soy técnico, yo ya soy tecnólogo, ya soy licenciado en teología, yo para qué estudio más. No, eso ya es cobardía. Cada día necesitamos más de nuestro Cristo y de nuestro Rey. Vamos a buscar, yo les voy a asignar citas bíblicas, ustedes las van a buscar y las van a leer. Por acá tenemos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Liliana Salinas, Mateo 14, 22 al 33, vamos a leerlo. Lucas 22, 31 y al 34, para que lo tenga allí listo Fernando. Lucas 22, 31 al 34. Y este que es una joya, me fascina este texto. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Liliana Cardona. Liliana Salinas el primero, ¿no? Fernando el segundo, Lucas, y Liliana Cardona, Efesios 4:13. Y Hebreos 10:23, Clemencia. Hebreos 10:23, Clemencia. Listo, ya asignados los textos, los vamos a leer. Ya depende de ustedes cuánto nos demoremos acá. ¿Qué dice Mateo 14:22? Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. El bote ya estaba bien lejos de la orilla y las olas lo golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron al bote, el viento se calmó. Los que estaban en el bote empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Cruzaron el lago y finalmente llegaron hasta Genesaret. Excelente, muy bien. La misma palabra de Dios habla por sí sola. Ella se explica solita. Jesús con los discípulos en la barca. Jesús con los discípulos entraron en la barca y se fueron adelante. Bueno, despidieron a la multitud, despidieron a la gente, sube al monte y él se va aparte a orar.
Los discípulos se quedaron pues en la barca allí y la barca como que fue yendo, ¿no? Y se fue yendo. Aquí es diferente el suceso, ¿no? El otro suceso, ¿se acuerdan que él se quedó dormido? Es diferente, aquí es otro suceso. Y resulta que ya la barca estaba a medio del mar, ya se había ido la barca, la misma agua se lo había llevado, ¿no? Y allá empezó el viento a levantarse. Entonces, narra el texto diciendo que Jesús andaba sobre el mar. Impresionante esa parte. Andaba sobre el mar. Y como era de noche, pues no lo reconocieron. Lo primero que dijeron ellos era un fantasma. Un fantasma. Mire que hasta en los tiempos de Jesús se hablaban de fantasmas. ¿Y qué les produjo el fantasma que ellos vieron? Miedo. Primera característica que encontramos en este texto para hablar acerca de la fe inconstante y del doble ánimo. Y es el miedo. El miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a los conceptos preconcebidos. ¿Qué son conceptos preconcebidos? El miedo a cosas que nos han enseñado, que nos han dicho que eso está mal y que por hacer eso nos va a ir mal. O por no hacer aquello nos va a ir mal. Puro miedo. Entonces, en la aplicación vamos mirando eso. Que el miedo hace que nuestra fe empiece a menguar. Bueno, empezaron ellos a tener miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Él dijo, yo soy. Él no dijo, soy Jesús, no. Dijo, yo soy. El nombre con el cual se refieren a Jesús, el nombre de Dios, originalmente de Dios, no es Jehová, ni es Yahweh, ni es Adonai, es yo soy. El yo soy, que traducido significa eso, significa el Señor. Yo soy, el que soy. ¿Se acuerdan cuando cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? ¿Y con qué nombre le dijo que él que iba a ir a presentarse al faraón? Él le dijo, dile que yo soy te ha enviado. Ese es el nombre de Dios, yo soy. El nombre de Jehová, ese nombre es porque lo han puesto para traducir un nombre aquí en la Reina Valera. De hecho, cuando se lee Jehová, a veces yo por lo menos no lo leo ya Jehová, sino que lo leo como el Señor, que significa Kyrios. Entonces, ahí vamos aprendiendo cositas, ¿verdad? Y en las traducciones ustedes no van a encontrar Jehová, va a encontrar es el Señor. Bueno, entonces él dice, yo soy, le está diciendo el nombre de Dios, y ellos saben cuál era el nombre de Dios, yo soy. Entonces Pedro responde, bueno, si es usted, entonces mándeme que yo me vaya y caminaré sobre el agua. Y él caminó sobre el agua. Pero mire el tremendo regaño que le hace en el 31. Le extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La prueba, la dificultad. Ellos ya venían inyectándose, Jesús ya le venía inyectando fe a estos hombres. Pedro es el más osado, el más emocional y el más arriesgado. Yo voy si ustedes. Y él dijo, venga, hágale. Pero empezó a dudar porque quitó la mirada de Jesús. Eso es clave allí. Quitó la mirada de Jesús y se puso a mirar a su alrededor. Mire la aplicación tan poderosa. Empezó a mirar a su alrededor, empezó a sentir el viento, empezó a sentir inestabilidad, empezó a sentirse ya como que la circunstancia, como que esto, ¿qué pasó? Y empezó a hundirse. ¿Por qué se empezó a hundir? Si iba tan bien, porque quitó la mirada de Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. Y no es quitarle la mirada a Jesús, el Jesús de la chancla, sino al Cristo vivo y resucitado. Quitarle la mirada a Jesús es quitar la mirada de la palabra de Cristo. Quitar la mirada de Jesús, el Cristo, es quitar la mirada del verbo hecho carne, que ya lo aprendimos, que es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Quitar la mirada de Cristo, nos lleva a poner la mirada en las cosas de acá en la tierra, a lo terrenal. Y si nos ponemos a verlo de aquí, esto está más
desbaratado, que esto no lo arregla es nadie, nadie. Esto no lo arregla un político, esto no lo arregla un sacerdote, esto no lo arregla un pastor, esto no lo arregla un cura, esto no lo arregla nadie, 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 nadie. Esto lo único que lo arregla es el reino de Dios y su justicia. Nadie más. Nadie más va a arreglar este desorden que hay acá en la tierra. Por eso entonces, cuando quitamos la mirada de Cristo y de su palabra, pues empezamos a tambalear. Y por eso es que empieza el doble ánimo. Por eso es que dice Santiago, no sean como la onda del mar que va y viene. Un día estoy feliz porque me hablaron de que Cristo es mi Señor. Otro día estoy desanimado porque me llegó el recibo del gas, que es el más caro. El más caro. Otro día nos desanimamos porque la ruedita del internet empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y eso no coge la señal. Otro día nos desanimamos que porque mi mamá no me llamó, que porque mi papá no me habló, que porque mi esposa no me dio besito, que porque no me miró, no me habló. Ay, bendito. Entonces, mire todo lo que conlleva toda esta parte de esta enseñanza tan especial. Vamos a mirar, bueno, aquí terminando, bueno, aquí, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es que ya con Jesús está todo bajo control. Lucas 22, 31 y 34. ¿Quién le tocaba allí? A mí, Carlos, me toca. Dale. Ya, Lucas 22, 31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No sé, Pedro, bien emocionalista. Ya en la barca todo, yo voy, si tú eres yo voy camino sobre el mar. Le hicieron el examen y perdió el año. Y acá otra vez: Señor, dispuesto estoy contigo, y no solo ir a la cárcel, sino también a la muerte. Uy, no. El alma, donde se concentran o se manejan las emociones, es así. Se alborota por las circunstancias del momento, se emociona. Y eso dice: yo doy mi vida por el evangelio, pero vaya a ver la prueba, a ver si la pasamos. Es complicado, es difícil. Entonces, a Pedro le pasó lo mismo. En el versículo 54 del mismo capítulo de Lucas, ahí aparece el título grandote allí. Yo creo que ustedes lo ven. Dice: Pedro niega a Jesús. Se cumplió lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. 3 veces. Yo no es nada. Si yo les dijera qué decía Pedro, ¡ay! Él era uno de los que vulgarmente negaba a Jesús, o negó a Jesús diciendo, discúlpeme la expresión, diciendo: ese hijo de tantas no lo conozco, ¿qué le pasa? Yo nunca he andado con ese desgraciado hijo de no sé qué. Así. Y eso que yo estoy siendo un poquito como educadito, pero eran unas palabras que había dicho. En el original se refiere a unas palabras muy feas, negando a Jesús. Impresionante, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por emociones, porque las emociones nos traicionan. Mire, la mayoría de las congregaciones y de las iglesias están abundando de emocionalistas. Están en la iglesia y se emocionan y lloran y saltan y brincan y cantan, y es bonito y es su tiempo, sí. Pero la mayoría está en este nivel de fe llamado la fe fluctuante o de doble ánimo.
Salen de la iglesia, salen contentos, pero llegan a la casa y ven el recibo del gas, que es el más caro o el más económico, y se desaniman. Se desaniman. O llegan a la casa, abren la nevera, solamente produce luz y agua, se desaniman. Entonces ya no pasan la prueba. Por eso, mire, Efesios 4, 13 y 14 nos habla firmemente o fuertemente del resultado de esta condición de la fe fluctuante y el consejo que nos da. ¿Quién le tocó Efesios 4, 13 y 14? ¿Quién fue? Liliana Cordona, creo. Efesios capítulo 4, mientras lo buscamos. Efesios capítulo 4, 13. Liliana Cardona a la 1, Liliana Cardona a las 2 y Liliana Cardona a las 3. Listo, ahora sí, lo leo y siempre llega el 3. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, ahora sí, ustedes me van a decir qué significa ese texto tan poderoso. ¿Qué quiere decir el texto cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe? Yo pregunto, ¿cuántos niveles de fe estamos viendo? Según el tema, los temas que hemos venido hablando, o sea, ¿cuántos niveles de fe o cuántas clases de fe hay? Siete, muy bien. ¿Por qué clase de fe vamos? Por la 3. Por la 3. O sea que ¿será que nos estamos acercando a esa unidad de la fe? ¿O será que nos estamos quedando? A ver, ¿quién se quedó en la primera? ¿Quién se quedó en la primera? Que es la incrédula. Pues yo creo que ya pasamos, y estamos aquí porque ya pasamos. Porque la incrédula es creerle a toda superstición, a todo lo que tiene que ver con símbolos, con figuras, con amuletos, todo eso, creerle a todo menos a la palabra de Cristo. Bueno, yo creo que ahí ya pasamos a la segunda. Quizás de pronto estamos en la poca fe. No sé si alguno se habrá quedado allí también. Porque vamos a la unidad de la fe, porque ahí es una sola fe. Nosotros aquí estamos viendo, estoy aclarando esta parte, aquí estamos viendo 7 clases de fe, 7 niveles de fe, pero en realidad ahí es una sola fe, que es a la que tenemos que llegar todos, que la fe, esa fe se llama la fe de Cristo, que es la última o la 7ª clase de fe que vamos a ver, la fe de Cristo. Es decir, que esta enseñanza o esta reunión que tenemos nosotros, nos estamos acercando es a la unidad de la fe. ¿Sí es? La unidad de la fe. ¿Y cuál es esa unidad de la fe? Del conocimiento de quién. Ahí menciona otros 3 niveles. Otros 3 niveles no. Bueno, sí, ya serían 3 niveles de conocimiento o 3 niveles de entendimiento. ¿Cuáles serían esos 3 niveles que menciona allí? Léalo ahí usted conmigo, léalo. Hasta que el conocimiento del Hijo de Dios. 1. A un varón perfecto. 2. Y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos son ya niveles de conocimiento. ¿Sí?
Espero que me esté haciendo entender. Niveles de conocimiento. Estamos viendo los 7 niveles de la fe. A la unidad de la fe estamos llegando. Pero cuando hablamos de fe es creer, ¿no? Creer. Entonces, cuando habla de la unidad de la fe es creer en ese conocimiento. Estos 3 niveles de conocimiento. El conocimiento del Hijo de Dios, que va desde su nacimiento, bueno, su predestinación, su anuncio, sus 300 y pico de profecías que hay en el Antiguo Testamento que lo anuncian como el Hijo de Dios. Mire, pónganle mucho cuidado a esto que estoy diciendo. Como el Hijo de Dios, un nivel de conocimiento va desde la predestinación, el anuncio profetizado en el Antiguo Testamento allá, Luego su nacimiento, su niñez, luego su formación, que va hasta los 30 años. Su formación tiene que ver con la parte de que estudió, se capacitó, trabajó, fue un trabajador de oficio carpintero. José le tuvo que haber de pronto enseñado el oficio. Y ley de asociación. Fue carpintero, trabajó la carpintería, haciendo muebles, haciendo camas, haciendo estanterías, pero mire la ley de asociación, termina muriendo en un madero. ¿Sí ves? Siendo carpintero murió en un madero. Y conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver también con su ministerio, lo que él hizo después de los 30 años. En 3 años y medio ejerció su ministerio como el Hijo de Dios. Esos son niveles de conocimiento. La unidad de la fe nos lleva a ese nivel de conocimiento, a creer ese nivel de conocimiento. Hasta ahí creo que ya todos hemos llegado hasta ese punto donde entendemos que el nivel de conocimiento, creyendo de que Jesús fue real, es el Hijo de Dios, vino, tuvo su ministerio terrenal, enseñó, fue un gran maestro, pero también tiene que ver con la muerte. Y el conocimiento del Hijo de Dios llega hasta la cruz. Hasta ahí llega, hasta la cruz. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, hasta la cruz. Hasta ahí llegamos en ese conocimiento, creyendo a esa obra de la cruz, de que no necesitamos nada más. Esa es la obra de la cruz. Pero luego viene otro nivel de conocimiento. ¿Cuál es ese nivel de conocimiento? Llamado... ¿Cómo? A un varón perfecto. A un varón perfecto. Luego de Jesús, si el nivel de conocimiento llega hasta la cruz, Jesús muriendo en la cruz, entonces el varón perfecto, ¿cuál sería? A ver, los teólogos. La resurrección. Excelente, Cardona Liliana. La resurrección. Ese es el nivel del varón perfecto, o el conocimiento del varón perfecto. Ahora, la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, lo creemos, hasta ahí hemos llegado, y luego viene el nivel de conocimiento, o la unidad de la fe, el nivel de conocimiento del varón perfecto, de que Él resucitó, lo creemos, la fe. Al creerlo estamos diciendo que ese nivel de conocimiento es real y que es vivo. Cristo resucitó, Él no se quedó muerto, resucitó. Ese es el varón perfecto. Y Él como varón perfecto ya está sentado, ya no está golpeado, ya no lo están sacrificando, ya no hay que volverlo a sacrificar. Solamente bastó una sola vez para que Él muriera en la cruz y listo, no hay que volverlo a martirizar ni a matar. Como lo hacen cada vez en Semana Santa. No, Él ya resucitó, que se recuerda, que se rememora, que sí, pero Él resucitó. Y al resucitar Él ya está sentado en los lugares celestiales. Y lo más poderoso es que Él es la cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia Él está reinando, la cabeza como rey. Y de ahí para allá se habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que inclusive en Efesios lo menciona más adelante, en Efesios lo menciona, entonces, en Colosenses también lo menciona.
Entonces ahí tenemos que ir analizando eso. Ahora, hay otro nivel de conocimiento, hasta la resurrección. El tema de la resurrección es un tema apasionante, que ese es mejor dicho, si Jesucristo no resucitó, entonces se ha creado o se ha dado la mentira más grande del mundo. Pero Él sí resucitó y vive y habita en cada uno de nosotros. Luego viene otro nivel de conocimiento, que es la plenitud de Cristo. La unidad de la fe, que todos lleguemos a la unidad de la fe, a creer a ese conocimiento del Hijo de Dios, a creer en la resurrección de Cristo y a creer en la plenitud de Cristo. Pues bueno, déjenme decirles que para llegar a la plenitud de Cristo tenemos que creerle primero a la obra de la cruz y creer que Jesucristo vive en nosotros para poder disfrutar la plenitud de Cristo. ¿Plenitud qué es? Plenitud es estar lleno, rebosado, no le cabe nada más. Es como usted tener un vaso de agua o de café o de lo que sea y llenarlo hasta el tope, no le cabe nada más. Eso es plenitud. Es decir, que llegar al entendimiento de la plenitud de Cristo es que ya no nos hace falta nada, es entenderlo, es conocer eso y entender de que no nos hace falta nada en lo espiritual, nada. Pero bueno, son niveles de conocimiento y no sé cuándo vamos a llegar allá, cuándo vamos a llegar seguido, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ay, niños como inestables, niños de doble ánimo. Es que mire, el propósito de llegar a la unidad de la fe y el propósito de ese conocimiento que les acabo de explicar, el conocimiento del Hijo de Dios, de creer al conocimiento del varón perfecto, de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, eso es lo que evita que seamos niños fluctuantes, que seamos niños de doble ánimo. O caminamos o nos ponemos serios a caminar en la verdad de Cristo, en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, en el reino de Cristo, o nos desanimamos, o nos devolvemos para la ley de Moisés, o nos devolvemos a la adoración de los santos, o nos devolvemos a quién sabe qué otra cosa, a la superstición. Pero mire lo que dice las escrituras. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, que la escritura es apasionante. Yo no sé usted, pero a mí esto me produce una alegría tan poderosa, porque nos lleva a nosotros a entender de que si nosotros creemos al Hijo de Dios, la obra de la cruz, creemos en ese varón perfecto y empezamos a disfrutar la plenitud de Cristo, ya ninguna doctrina rara y extraña nos va a desviar. Ninguna doctrina, ninguna enseñanza rara nos va a desviar, porque ahí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Doctrina es enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¡Wow! Gloria a Cristo Jesús por su palabra maravillosa. Y esto es lo que a nosotros nos fortalece a nosotros. Por eso es que tenemos que nosotros estar firmes en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. No firmes a ningún candidato político, ni firmes a la patria. No, firmes a Cristo Jesús, por encima de lo que sea. Firmes. Por eso necesitamos capacitarnos. Mire, yo les hablaba y les decía que el templo del Señor lo destruyó en el año 70 y que no hay necesidad de templo, ni de construir templos, ni nada de eso, ni de tener la casa de Dios bonita. La casa de Dios hace rato fue mandada a recoger. Nosotros somos la casa de Dios. Si nosotros nos reunimos en un lugar, así sea una casa vieja o una casa bonita o una casa, no es el templo, no, es una casa en la cual nos reunimos. ¿Para qué? Para que podamos entrar a comprender el conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento del varón perfecto y el conocimiento de la plenitud de Cristo.
Hebreos 10:23, Clemencia, creo que le tocó Clemencia esa parte. Hebreos 10:23. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo no sé, pero eso habla solito. Las escrituras hablan solito. Mantengamos firme sin fluctuar, es decir, sin ser inestables, sin ser inconstantes, sin tener doble ánimo, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? O sea, es decir, al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Porque fiel es el que prometió. Fiel es Él el que prometió. Si Él nos prometió que vamos a estar bien, guardados, cuidados, protegidos, limpios, santos, puros, sin mancha, que vamos a pasar dificultades, es que Él no nos dijo en ningún momento, nos dijo mentiras. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él en Juan le lo dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. Es lo mismo que les he dicho siempre a ustedes por aquí. A pesar de las dificultades y los problemas y las circunstancias, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Esto es transitorio. Todo lo que nos pasa es transitorio. Eso va a pasar. Ay, no, pero que esta enfermedad, que estos dolores, que estos achaques, que estos hijos, que estos... Ay, que estas deudas, que no sé qué, ¿cuándo voy a acabar? No, pues las deudas, esas sí son complicadas, porque pues eso de paga es con plata. Pero lo demás, hay que seguir avanzando y seguir con nuestra mentalidad de reino, que es la mentalidad de Cristo. Jesucristo lo abofetaron, lo golpearon, lo maltrataron. Es tan así que Isaías menciona de que Él cargó con nuestras enfermedades, padeció nuestros dolores, pero Él no se quedó con eso. Él murió, cargó y murió en la cruz. Y el dolor que usted siente físicamente, el Señor Jesucristo lo sintió. Sea el dolor que sea, lo sintió. Y Él sabe, y Él conoce ese dolor, esa aflicción. Pero Él dice, confiad, yo he vencido. O sea, Él dijo, yo morí, pero resucité. Y si toda la vida, y si no hemos sido sanos y no vamos a sentir alivio en ningún momento en esta vida, pues cuando nos muramos vamos a tener toda la eternidad para estar sin dolor. Toda la eternidad. Por ahora toca así. Es la etapa, el momento que nos tocó. Gracias a Cristo Jesús que ustedes llegaron a entender el reino de Dios. Porque créanme, si a mí no me hubiera llegado el reino de Dios, yo hace rato mejor dicho, no tuviera ni esposa, no tuviera ni hija, no tuviera ni familia, andaría quién sabe en dónde. Pero el reino de Dios llegó justo en el momento que era, para que mi hogar, mi familia no fuera sido destruido. Justo en el momento. ¿Y quién lo iba a destruir? La misma religión. La misma religión. Tremendo. Queda otro texto. No sé si es de Mateo 26. Miremoslo un momentico, a ver. Mateo 26, con este ya cerramos. Terminamos. El que cree, pero al instante ve la circunstancia de duda, se mueve por lo que ve y por lo que le dicen los demás, no por lo que dice Dios. Es el que cree, es decir, el fluctuante es así, el de doble ánimo, el inconstante. Esa persona cree, pero ve las circunstancias, ve la dificultad y duda. Lo vimos en Pedro. Se mueve por lo que ve,
Uy, me está yendo bien, voy para adelante, pum, pum, y contento el muchacho, la muchacha, porque todo va bien. Pero llega la dificultad, no, ya se desanimó, no, yo este negocio no me da, esto no da más, esto está muy duro, no, y ahora que quién sabe quién va a quedar de presidente, esto va a poner peor, vamos a quedar como Venezuela, que no hay que, imagínense. Entonces, el fluctuante o el inconstante ve la circunstancia y se mueve por lo que ve, y por lo que dicen los demás, y no por lo que dice Dios. Delicado ese asunto. Mateo 26, 69. Ya con este cerramos. Mateo 26. ...69... imagínense, pocos versículos. Se tiene 75 versículos. Bueno, es el que niega a Jesús. Vamos a observar ese texto. ¿Quién lo lee ahí conmigo? Yo. Dale. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se acercó a él una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Siga. Pero él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo de él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús de Nazaret. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Tremendo, muy tremendo y complicada la situación de Pedrito aquí. Y no es que no, que hasta la muerte yo voy, no, si ir a la cárcel yo voy para las que sea, decía por allá, no lo leímos. Y ahora mire con las que sale. Como dice mi mamá, salió con un chorro de babas. Salió con un chorro de babas. Aquí me llama la atención que dice que él comenzó a maldecir. Ese es el pedacito que en el original habla muy feo, muy feo. Maldecir, digámoslo de esta manera, así, digamos, si dice maldecir como por decirlo suavecito. Yo no conozco a ese malnacido, a ese maldito, ese desgraciado, yo nunca lo he visto, no he estado con él, ese es un hijo, mejor dicho. Eso es maldecir. Maldecir es decir cosas malas y feas de otra persona. Eso lo hizo Pedro. Y enseguida cantó el gallo, pero mire, amargamente lloró Pedro. Ay, Pedrito. Cuando nosotros somos inestables, si lo hemos sido en algún momento y hemos sido inconstantes, quizás ustedes no, aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso, o no ha pasado. Pero las circunstancias difíciles, cuando han sido probadas, nos han llevado a negar al Señor y nos ha llevado a maldecir, inclusive a maldecirlo quizás por cosas insignificantes. No, yo nunca he dicho eso. No hay necesidad de ser tan groseros como Pedro. El solo hecho de uno estar inconforme con la circunstancia y solamente preguntarse el ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan buena persona. El solo hecho de decir eso, ya estamos diciéndole al Señor, estamos siendo groseros con Él. Estamos siendo groseros.
Porque el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, 28 y siempre, y no me canso de decirlo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero el que ama a Dios, el inestable, el inconstante, el de doble ánimo, el que hoy amo a Dios y mañana no, ya hoy no amo a Dios. Hoy me cae mal Dios. Dios me cae mal porque hoy no me gané el chontico. Ay no, y todo ese poco de plata que le metí. Hoy me cae mal Dios. Las circunstancias difíciles nos llevan a eso, muchas veces a negar al Señor, a negar su gloria, su poder, su majestad. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso que nos permites estar y disfrutar. Padre, gracias porque hemos conocido y hemos aprendido este nivel de fe, llamado la fe fluctuante, la fe inestable, Señor. Hemos pasado quizás por esta fe, o estamos pasando por este nivel de fe, Señor, pero ya no nos queremos quedar allí. Ya hoy aprendimos, Dios, que todo lo que pase a nuestro alrededor me ayuda para bien y que eso va a producir en mi paciencia, equilibrio, va a ayudarme a madurar, porque eso hace la fe, eso hace la prueba de fe, nos ayuda a madurar, a crecer. Señor, y si estamos pasando por esta fe fluctuante, esta fe inestable, que solamente por nuestras circunstancias nos sentimos bien, por las circunstancias nos sentimos bien o nos sentimos mal, Señor, te pedimos que nos dé la sabiduría para saber controlar esta situación, porque no somos nosotros, es el alma loca que se desespera por querer ver resultados ya, ¿no? Hay cosas que se requieren de paciencia, y entre más queramos ya, no sé, Señor, pero eso lo he percibido siempre. Cuando quiero las cosas ya, es cuando menos llegan. Por eso, Señor, ayúdanos a tener esa paciencia. Y, Señor, ayúdanos a no ser groseros contigo, ni mucho menos vulgares contigo. No queremos seguir preguntando el por qué, Señor, nos pasa esto. Más bien preguntémonos, Señor, o seguiremos preguntándonos ¿para qué? ¿Para qué está esta situación? ¿Qué voy a aprender con esta situación? Paciencia, listo, Señor, aquí estoy dispuesto a aprender paciencia. Equilibrio de vida, Señor, aquí estoy dispuesto a aprender equilibrio de vida. Señor, gracias porque estoy madurando. Bueno, voy a aprender a madurar, porque quizás soy inmaduro en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de hacer las cosas. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Colocamos este tiempo en tus manos, sabemos que tú eres el que todo lo tiene bajo control. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria sea a ti, Señor. Amén y amén.